Bendiciones, hermanos, Dios nos bendiga. Aquí estamos nuevamente por la gracia de Dios para participar de su palabra. Bien, vamos a pasar de lleno a la palabra de Dios para no alargarnos tanto. Y la palabra de Dios hoy día se encuentra en 2 de Corintios capítulo 8, del primer versículo en adelante. Y le vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para honra y gloria de Dios. Dice, la ofrenda para los santos. Dice, asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otro, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tienes. Amén, hermanos. Hasta aquí vamos a leer. La palabra es mucho más larga, pero para hacer un poco más breve y no nos tome mucho tiempo, lo vamos a dejar hasta ahí. Pero la exhortación va a ser completa conforme a toda la palabra. Bien, hermano, aquí tenemos a Pablo hablando a los corintios. Que una iglesia que se encuentra en Acaya. Hermanos, la palabra dice, asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Macedonia, hermanos, se encuentra en el continente europeo, cerca de Grecia. El Evangelio llegó a ese lugar gracias a Pablo. Pablo, en uno de sus viajes misioneros,
Dios le mostró en sueño a un macedonio que estaba orando y rogando que Pablo fuese a aquel lugar a anunciarles el Evangelio de Cristo. Y Pablo, cuando recibió esa visión, iba en uno de sus viajes por el mar, en una embarcación. Al recibir la visión, lo dio por hecho que era de Dios y fue a aquel lugar. Y en Macedonia habían varias iglesias que fueron fundadas por Pablo. La iglesia de Filipos, Tesalónica, Berea. Y esas iglesias fueron llenas de la gracia y del poder de Dios. Porque aquí la palabra nos narra y nos dice, Pablo hablando a los corintios, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pablo está destacando y recordándole, anunciándole a los hermanos de Corintio lo que estaba aconteciendo en las iglesias de Macedonia, que dice la palabra, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia. Estas iglesias estaban pasando por muchas dificultades, dice la palabra, que en grandes pruebas de tribulación, pero en medio de esas pruebas, de esas tribulaciones, de esas dificultades que ellos estaban viviendo, esas iglesias de Macedonia, las cuales eran Filipos, Tesalónica y Berea, como nos narra la palabra, ellos estaban en gran tribulación, pero en medio de esa tribulación, la gracia de Dios era abundante sobre esas iglesias, sobre esos hermanos, que era tanto así que dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Ellos aunque ellos estaban sufriendo, pasando dificultades, tribulación, ellos aún así estaban gozosos. ¿Cómo es posible que estando ellos en tribulación estuviesen gozosos, llenos de gozo? Y Pablo dice que eso se debía a que la gracia de Dios era derramada sobre esa iglesia. Y vemos, hermanos, que cuando la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo está en la iglesia, aunque hayan problemas, dificultades, el gozo permanece. Como Pablo nos narra en otro lugar y dice, gozaos. Y otra vez digo, gozaos en el Señor siempre. Estando en la condición que nos encontremos, nuestro gozo debe permanecer. Pues aquí las iglesias de Macedonia estaban pasando grande tribulación, pero la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad.
Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Ellos, pese a lo que estaban viviendo, sobre ellos, sobre sus corazones, estaba la gracia de Dios, estaba el poder del Espíritu Santo sobre ellos, y eso hacía que ellos siguieran adelante con amor, con generosidad, porque aquí dice, doy testimonio que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ellos le pedían a Pablo que les concediera el privilegio de ayudar a los hermanos en Jerusalén que estaban pasando necesidades. Y ellos, estando también en problemas, dificultades, ellos querían aún así participar y poder ayudar a los hermanos de Judea, de Jerusalén, que estaban en gran pobreza, necesidad. Y ellos dicen, Pablo aquí dice, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Para ello era un privilegio y le pedían a Pablo, le rogaban a Pablo que les diera ese privilegio de poder ellos ayudar y ofrendar para los santos que estaban en Judea y que estaban pasando necesidad. ¿Cómo es posible, hermano, que estando ellos en gran tribulación podían sentir ese gozo y podían sentir esas ganas de poder ayudar a los hermanos que estaban pasando necesidades materiales en Judea? Y era tanta la gracia de Dios que había en ellos, que le pedían con mucho ruego que les concediese el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es algo maravilloso, hermano, cuando está la gracia de Dios en el corazón del hombre, de la mujer, cuando está el poder del Espíritu Santo sobre una iglesia, porque estas iglesias de Macedonia estaban siendo llenas de la presencia de Dios en medio de sus dificultades y tribulaciones. Ellos aún seguían con gozo, con esperanza y aún queriendo ayudar a aquellos que tenían necesidad, y le suplicaban al apóstol pidiendo con ruego que les concediese el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y Pablo dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se dieron primeramente al Señor. Ellos habían consagrado su vida a Dios. Era tanta su consagración a Dios que aunque ellos estaban en tribulaciones, era más fuerte la consagración, el amor, la presencia y la gracia de Dios en sus corazones que su tribulación. Podemos ver, hermano, que Dios estaba obrando en estos hermanos, en estas iglesias de Macedonia, con gran poder del Espíritu Santo. Que cuando es derramada la gracia de Dios en la vida del hombre, de la mujer, en las iglesias, no hay nada
que los amedrente, no hay nada que los detenga, estando en medio de la dificultad, del problema, ellos siguen manifestando ese amor, esa fe, esa solidaridad hacia los demás, esas ganas de ayudar, de participar en la ofrenda para otros hermanos de otros lugares. Vemos lo que hace el Espíritu de Dios en el corazón del hombre, de la mujer, porque la palabra aquí dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, hermanos, el ser dadivoso, el ser generoso, el ser hombres y mujeres que quieren ofrendar, es una gracia de Dios. Es una obra del Espíritu Santo, porque ellos, estando con sus problemas y dificultades y tribulaciones, aún así ellos le pedían al apóstol de que les diese el privilegio y les concediese y les permitiese poder ellos ofrendar y mandar esa ofrenda a los santos de Jerusalén que estaban en necesidad. Aquí podemos ver que es el poder de Dios que obra de esa manera en los corazones, hermanos, que con tal generosidad, con tal desprendimiento, con tanto amor, y manifestándolo no solo con palabras, sino que con hechos, y viéndolo como un privilegio, como una bendición para ellos, para las iglesias de Macedonia. Para ellos era un privilegio poder ser portadores de ofrenda para aquellas iglesias de Judea. Y dice el apóstol, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Ellos habían entregado su corazón al Señor en medio de su tribulación. Era tan grande su consagración a Dios que a ellos no les importaba lo que estaban sufriendo. Era más fuerte el amor de Dios en sus corazones, la confianza que tenían en Dios, porque la gracia era tan abundante que ellos, estando con sus problemas, querían ayudar a otros hermanos que estaban pasando necesidad, a otras iglesias. Vemos, hermanos, lo que hace Dios, cómo transforma los corazones, y aún estando en problema, en necesidad, la gracia de Dios es más fuerte, es más poderosa. El amor de Dios es más fuerte. Pablo aquí dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Podemos ver que todo lo que ellos estaban haciendo era obra del Espíritu Santo. Era la gracia y el poder de Dios que estaba en ellos. Por eso que le pedían a Pablo que les diese y les permitiese poder llevar una ofrenda, y dice que dieron conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. A veces, hermanos,
no es necesario dar en abundancia, sino que la palabra dice que cada uno dio conforme a su fuerza. Según Dios nos bendice, nosotros tenemos que bendecir y ayudar a aquellos que lo necesitan. Y dice, conforme a tu fuerza. Pero cuando está la gracia de Dios, el poder, cuando somos llenos del Espíritu Santo, damos con más gana y aún más allá de nuestra fuerza. Y eso nos da a entender y comprender que eso es un don de Dios. Es la gracia de Dios actuando en el corazón del hombre, de la mujer. Y no importando que ellos estaban también con problemas. Vemos, hermanos, que el poder de Dios es maravilloso. Pero la palabra dice aquí que ellos primeramente se dieron al Señor. Cuando nosotros nos disponemos, cuando disponemos el corazón y nos consagramos a Dios, Dios toma dominio de nuestras vidas. Dios nos llena de esa gracia poderosa, nos llena de ese amor, de esa generosidad para con los demás. Porque estos hermanos de Macedonia, ellos querían de todas maneras, aunque ellos estaban en tribulación, querían ser partícipes, porque para ellos era un privilegio y era una bendición. Hermano, el dar, el ayudar, el ofrendar a los santos es una bendición, es un privilegio, es una honra, pues cuando hay necesidad, porque había necesidad en la iglesia de Judea, de Jerusalén, y ellos quisieron ser partícipes de esa bendición, porque ayudar a aquel que lo necesita, sobre todo a los hermanos de la fe, es una bendición, es un privilegio, hermano. Debemos nosotros manifestarnos de esa misma manera el amor, porque la palabra de Dios nos enseña que el amor se debe manifestar con hechos, no solamente con palabras, porque dice la palabra de Dios, si alguno de nosotros ve a algún hermano que está desnudo y nos acercamos y le decimos, Dios te bendiga, hermano, pero no le damos lo que ellos necesitan, ese amor es vano, porque el amor se debe manifestar con hechos. Y eso es lo que estaban haciendo esta iglesia de Macedonia. Aunque ellos tenían tribulaciones, era tanta la gracia de Dios derramada que el apóstol se asombraba y decía, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Cuando nosotros disponemos el corazón y entregamos nuestro corazón a Dios y que Él haga como Él quiera, y sacamos todo egoísmo, toda mezquindad, toda avaricia, y abrimos el corazón para que el Espíritu Santo haga morada en Él y haga como Él quiera, vemos lo que acontece, hermano. Y dice en otro lugar la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo fue derramado, dice aquí en el libro de los Hechos, dice,
cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Eso hace la gracia de Dios. O sea que cuando nosotros damos generosamente y ofrendamos generosamente, es porque Dios está tocando tu corazón. Porque Dios siempre va a querer lo mejor entre todos nosotros. Porque así como Cristo, la gracia de Cristo, se entregó, Él siendo rico, se hizo pobre, y con su pobreza nos hizo rico. Así dice la palabra de Dios. Esa misma gracia que había en Cristo, que Él estando en la gloria de su Padre y siendo como Dios y participando y disfrutando de todo lo que ha sido creado, Él dejó todo aquello y se despojó y vino a este mundo y se hizo pobre y nació en un pesebre. Y vemos su vida, como lo narra la palabra, de que el Hijo del Hombre ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Él dejó la gloria de su Padre y vino y se hizo pobre y sufrió y se dio por nosotros. Lo que hizo Cristo de despojarse a sí mismo y descender y venir a este mundo, y aún más allá, dar su vida, porque ¿quién de nosotros pondría su vida por su hermano? Cristo lo hizo. Él dio su vida, no solamente se despojó. He ahí la gracia de Dios en su Hijo Jesucristo. He ahí una muestra de un amor verdadero, de un amor genuino, porque el amor no solamente debe ser manifestado en palabras, sino que debe ser manifestado en hechos. Y vemos aquí que fue derramado el Espíritu Santo y abundante gracia era sobre ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades, casas, las vendían y las traían, y traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esa es la gracia de Dios. Eso es lo que hace la gracia de Dios en el corazón del cristiano. Hermanos, el amor que nos decimos tener no debe ser solamente en palabra, pues cuando hay necesidad entre los hermanos, debemos nosotros manifestarla, debemos nosotros participar de ese servicio, porque no basta, hermano, darnos un abrazo, un beso santo, saludarnos y cantar y gozarnos. No basta eso.
Porque la palabra de Dios es clara y nos dice que si vemos a alguien que está necesitado de cosas materiales que son necesarias para la vida, debemos manifestar ese amor en hechos. Porque la palabra nos enseña, hermanos, dice la palabra de Dios, no améis de labio y de palabras solamente, sino que amar de corazón. Y ese amor se debe manifestar con hechos. Y aquí hay un ejemplo claro de los hermanos de Macedonia. Y ellos no eran del pueblo de Israel, judíos, eran gentiles. No solamente ellos estaban manifestando esa ayuda material, ellos estaban demostrando que aunque ellos eran de otra nación, de otro lugar, que no correspondía al pueblo elegido, ellos estaban demostrando que no hay obstáculo, no hay barrera, no hay nacionalidad, porque para manifestar el amor no hay que mirar nada, hermano. No hay que mirar la condición, ni cómo es la persona, ni de dónde es. No, el amor no distingue color, raza, ni nacionalidad. No distingue estatus económico, porque Cristo Jesús vino a este mundo y dio su vida por todos, por toda la humanidad. Muchas veces nosotros hacemos separaciones, pero eso no es de Dios, hermano. Muchas veces hacemos grupos y queremos separarnos de ciertos hermanos que seguramente no nos agradan, o vemos cosas que no nos gustan. Pero aquí hay una demostración de la gracia de Dios, porque si decimos que está el Espíritu Santo en nosotros, no debe haber impedimento, no debe haber ninguna barrera para ayudar a algún hermano que lo necesita. Porque eso viene de Dios. Cuando Dios te toca el corazón, hermano, y te insta a dar, debes obedecer al Espíritu de Dios. Porque es una bendición, es un privilegio, porque estos hermanos de Macedonia habían consagrado su vida al Señor, y era tanta su consagración que Dios veía en ellos un corazón dispuesto, y por eso que Dios derramó su gracia sobre ellos y les concedió ese anhelo, ese privilegio de poder ayudar a los hermanos de Judea que estaban pasando gran necesidad. Cuando tú, hermano, sientas el deseo de ayudar a otro, hazlo, porque es Dios el que está poniendo en tu corazón dar solidariamente, sin mezquindad. Y aún estos hermanos daban conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Porque eso pasa cuando está el amor de Dios en el corazón, cuando está el Espíritu de Dios. Mira lo que pasaba acá cuando fue derramado el Espíritu de Dios, cómo los que tenían cosas, haciendas, que tenían tierras, propiedades, y cómo las traían y las vendían, y traían el dinero
que habían adquirido de esa propiedad y la ponían a los pies de los apóstoles. Eso hace la gracia de Dios. Eso no es que nazca de nosotros. Como dice el apóstol acá, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea, el dar, el ofrendar, es de Dios. Es Dios el que insta y toca el corazón de ayudar a aquel que lo necesita. Cuando tú sientas en tu corazón ese anhelo de dar, obedece, hermano. No lo pienses, porque si lo piensas, esta carne, hermano, muchas veces se rebela contra el Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que no contristemos y no resistamos al Espíritu de Dios, porque este anhelo de los hermanos de Macedonia de dar, aún estando ellos en una condición de tribulación, le rogaron al apóstol que les permitiese ofrendar y mandar una ayuda a los hermanos de Judea. Eso es un don de Dios. Y si nosotros no nos disponemos y somos solidarios y no resistimos al Espíritu Santo, hermanos, seremos bendecidos de parte de Dios. Y aquí dice la palabra de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Es una obra de gracia. Por tanto, como en todos abundáis, aquí está hablando a los corintios, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Los corintios abundaban en fe, en palabra, en ciencia, abundaban en dones espirituales, eran bendecidos, pero les faltaba abundar también en esta gracia de dar, de ofrendar. Y aquí dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otro, también la sinceridad del amor vuestro. Para poner a prueba la sinceridad del amor vuestro. Nosotros decimos amarnos. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos amarnos con un amor entrañable, pero con un amor verdadero, no solo de palabra. Si vemos una necesidad en nuestra iglesia, si vemos algún hermano que está en necesidad, seamos solícitos en participar de esa bendición, porque es una gracia de Dios, es un don de Dios. Debemos ser generosos, debemos ayudar a aquel que lo necesita en lo material y estar dispuestos como estos hermanos, como estas iglesias de Macedonia, porque abundante gracia era sobre ellos, tanto que el apóstol se asombraba y se gozaba de ver que ellos suplicaban poder participar de esta bendición de llevar ofrenda, y dieron cada uno conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza. Hermano, conforme Dios nos da y nos bendice, debemos nosotros
ofrendar. Debemos ayudar a aquel que lo necesita. Y aquí habla el apóstol, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo el hacerlo, sino también el quererlo desde el año pasado. Ellos, los corintios, desde el año pasado, ellos se habían dispuesto a hacer una ofrenda para ayudar a los otros hermanos. Pero, como dice la palabra, en esto doy mi consejo, dice el apóstol, porque esto conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo el hacerlo, sino también el quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme lo que tengáis. No solamente el hacerlo, sino también el quererlo. Hermanos, muchas veces quizás ofrendamos y damos, pero Dios conoce el corazón. A veces es más importante en cómo se está haciendo, qué es lo que se está sintiendo en el corazón. Es más importante aquello que la cantidad. Porque en una parte de la palabra de Dios, Jesucristo, estando en el templo, en el lugar del arca de las ofrendas, vio como muchos ofrendaban e iban muchos y echaban cantidades enormes porque tenían. Y también llegó una viuda pobre que echó una moneda, un dracma, y era lo único que tenía, era el sustento. Y nuestro Señor Jesucristo estaba ahí mirando, observando cómo ofrendaban. Y viendo a esta viuda, llamó a sus discípulos y les dijo: ¿veis esta viuda? Os digo, en verdad os digo, que esta mujer echó más que todos los demás, porque los demás echaron de lo que les sobraba, pero esta viuda echó todo lo que tenía. Hermanos, nuestro Señor conoce nuestro corazón. Y Él sabía que lo que hizo esta mujer, lo hizo con gozo, lo hizo con amor, como aquellos macedonios, que estando ellos en tribulación, igual se desprendieron y quisieron ayudar. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba en sus corazones. Y esta mujer viuda tenía en su corazón ese amor, esa gracia, y dio lo único que tenía. Mas los otros daban no de la misma manera, y daban de lo que les sobraba. No lo hacían con la misma actitud, porque Dios conoce lo que nosotros estamos sintiendo. Y en una parte de la palabra dice que Dios ama al dador alegre. Dios ama cuando nosotros lo hacemos con ganas, con alegría, con fe, con amor.
Y muchas veces, hermano, no interesa tanto la cantidad, sino lo que tú tengas, según tu fuerza. Aquí en la palabra no está exigiendo una cantidad determinada, sino que dice según tu fuerza. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que nos narran cómo hay que ofrendar. Aquí a nadie se le exige en la palabra de Dios una cantidad determinada. La palabra es clara y precisa y dice que según tus fuerzas, según lo que tú has prosperado. Aquí en una oportunidad en el libro de los Hechos, también hubo una necesidad en la iglesia de Antioquía. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Los discípulos, porque se venía una grande hambre en aquel lugar, en Jerusalén, porque uno de los profetas que estaban en aquel lugar se levantó y profetizó diciendo que iba a venir una gran hambre a toda aquella tierra de aquel lugar, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Y este hermano profetizó por medio del Espíritu Santo que venía necesidad a Jerusalén. Se llamaba Agabo. Daba a entender por el Espíritu que vendría grande hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Los discípulos, los apóstoles, cada uno determinó en su corazón dar conforme a lo que tenía. Dios conoce nuestra condición, Dios conoce nuestra situación, Dios conoce tu vida, hermano. Él conoce todo de nosotros, así como conocía a esta viuda y les enseñó a sus discípulos que esa mujer que dio 2 monedas había dado más que todo, porque lo hizo con amor, con agrado, con alegría, mas los otros lo hacían porque les sobraba. Aunque echaban grandes cantidades, Dios no miraba aquello. Ahora, si tú tienes y eres bendecido grandemente en lo material, puedes dar, pero a Dios no le importa tanto lo que tú estás dando. Dios mira de qué forma lo estás haciendo. Si lo estás haciendo con alegría, con amor, con gozo, eso es lo que mira Dios, la intención de tu corazón. Así que cuando tú, hermano, tengas lo que tengas, pero en tu corazón hay gozo, hay alegría, y está la gracia de Dios como en Macedonia, esos hermanos, era tanto el gozo y era tanta la gracia de Dios en ellos que daban lo que tenían y lo daban con gozo, con alegría, porque era la gracia de Dios que estaba en ellos. Y aquí el apóstol está hablando a los corintios que también ellos estaban el año pasado preparando una ofrenda para ir en ayuda
de los otros hermanos. Y aquí dice el apóstol, no solo el hacerlo, sino también el quererlo. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Será acepta porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no lo que no tiene. ¿Te das cuenta, hermano? Que aquí la palabra es clara y no te está exigiendo una cantidad determinada. Aquí el apóstol está hablando que primero tiene que estar la voluntad dispuesta. Primero hay que disponer el corazón. Primero hay que consagrarse a Dios como estos macedonios, porque el apóstol quedó asombrado porque ellos lo hicieron de una forma que ellos no esperaban y no como nosotros lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros. Primeramente, hermano, debemos consagrar nuestro corazón a Dios. Y cuando nosotros nos disponemos de corazón, viene la gracia de Dios sobre nosotros y lo vamos a hacer con gozo, con alegría y según lo que uno tiene, no lo que no tiene, porque a Dios le interesa más que primero esté la voluntad dispuesta, que lo hagamos con amor, porque Dios mira la intención del corazón, porque Dios sabe que si tú tienes en abundancia y lo haces con amor, con un corazón limpio, dispuesto, con alegría, con gozo, sabiendo que es una bendición, porque es una bendición, es una gracia de Dios el ofrendar y ayudar a aquellos hermanos que están en necesidad, no importando quién sea, ni quién es, ni de dónde es, siendo hermanos en la fe, mayormente no se debe mirar nada, hermano, porque cuando nosotros disponemos el corazón y la gracia de Dios abunda en nuestros corazones, se hace con un corazón limpio, se da con alegría, con gozo, porque Dios ama al dador alegre. ¿De qué sirve dar si en tu corazón no está el gozo de dar, la alegría? Muchas veces damos y damos con dolor o por necesidad o por obligación. No. Dios quiere que nazca de corazón. Dios quiere que sea algo auténtico, que sea algo espontáneo, lleno de amor, de gratitud, sabiendo que el participar de este servicio, porque el ofrendar es un servicio, es un don de Dios, es una gracia de Dios. Hermanos, aquí la palabra es clara y precisa. Dice, porque primero hay la voluntad dispuesta, será acepta. Porque si tú no lo haces con voluntad y has dispuesto tu corazón y lo haces por obligación, no sintiendo ese gozo de dar, no será acepta tu ofrenda. Como Jesús dijo de la viuda, que ella había dado más que todos los
que habían echado grandes cantidades, porque Dios conocía el corazón de aquellos hombres que daban grandes cantidades, pero lo daban porque les sobraba. Eso no es de Dios. Dios sabe y conoce la intención del corazón. Hermanos, el dar, el ofrendar, el ayudar, es una gracia de Dios, es un don de Dios, es un fruto del Espíritu. Hermano, no amemos de labios o de palabras solamente. Si vemos que un hermano está en necesidad, todos debemos unirnos. Todos debemos apoyar y ayudar a aquellos que más lo necesitan. Porque si Dios te ha dado y Dios te ha bendecido, no es para acumular, no es para juntar. Porque todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Si tú tienes un buen trabajo, si tú tienes vida, si tú tienes salud, Dios te lo ha dado. Nada es de nosotros. Y cuando Dios da, es para que nosotros también demos. Porque Cristo se dio por nosotros. Se hizo pobre, siendo rico, descendió de su gloria y aún dio su vida. Y fue a la cruz. No solamente lo hizo de palabra, sino que Él demostró que su amor era un amor auténtico, verdadero. Y el Hijo se entregó, y el Padre entregó a su Hijo, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Mira el amor del Padre, mira el amor del Hijo, manifestado en hechos, y aún a costa de su propia vida. Eso es lo que Dios quiere que haya en nuestros corazones, hermanos. Un amor verdadero, un amor que se exprese en hechos, en acciones. Y eso, cuando es una realidad en el corazón, va a ser de grande bendición para tu vida y para todos aquellos que te rodean. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta. Primero tiene que estar la voluntad, y ahí va a ser acepta tu ofrenda. Lo mismo que dijo Cristo de la viuda. Él conocía el corazón de esa mujer, que lo hacía con voluntad, lo hacía con alegría. Y era tanta la alegría, el gozo, que ella dio lo único que tenía. Eso produce la gracia de Dios en el corazón del hombre, de la mujer. Eso produce el Espíritu de Dios a ser dadivoso, generoso, cuando hay alguna necesidad. Y según tu fuerza, hermano, según lo que tú tengas, lo mismo que hicieron los discípulos, los apóstoles, cuando vino gran hambre a Jerusalén, ellos dieron según lo que ellos tenían. Aquí nadie te va a exigir que des lo que no tienes, porque aquí dice, porque primero si es la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Pero sí, dice más adelante, pero esto digo, dice el apóstol, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Te das cuenta, hermano,
la palabra de Dios que es maravillosa. El apóstol dice aquí, pero esto digo, que el que siembra escasamente, también escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué hermosa la palabra de Dios, hermano. Qué maravilloso ejemplo de las iglesias de Macedonia. Y aquí Pablo hablando a los corintios que se habían dispuesto a hacer una ofrenda de hace tiempo. Y aquí el apóstol les dice que lo lleven a cabo y que lo hagan. Y que lo hagan y que también dispongan el corazón y que cada uno dé conforme a lo que tenga. Porque el dar y el ofrendar para las necesidades de los santos es una bendición muy grande. Así que, hermano, cuando Dios toque tu corazón, da según lo que tengas, porque es el Espíritu de Dios que te está instando a dar, y hazlo, no lo pienses, porque Dios está poniendo en tu corazón ese anhelo de dar. Es una gracia de Dios, es un don de Dios. Dios nos bendiga, hermanos, y que esta palabra haga vida en nuestros corazones. Qué maravilloso mensaje. Y hoy día que estamos pasando tiempos difíciles, hay muchos que han quedado sin trabajo y va a haber mucha necesidad, pero vamos a ver muchos que Dios nos va a bendecir en lo material. Y si Dios te bendice, es para que tú también des y ayudes y bendiga a aquel que lo necesita. No es para acumular ni amontonar, porque, hermano, la avaricia no es de Dios. La mezquindad no proviene de Dios, sino que todo lo contrario, hermano. Dios nos insta a través de su gracia y de su Espíritu Santo a ser dadivosos, generosos, como Cristo se dio por nosotros, despojándose de su gloria y de toda su creación, se hizo pobre y con su pobreza nos hizo ricos a nosotros. Ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, hermanos. Dios nos bendiga. Y para este Dios que nos ha dado esta palabra tan maravillosa, para Él sea toda honra y gloria. Y que esta palabra haga vida en nuestros corazones. Porque si Dios ha hablado por algo, porque sabe lo que puede acontecer el día de mañana. Y muchas veces nosotros podemos estar en algún momento de nuestra vida en necesidad y vamos a necesitar la ayuda de nuestros hermanos que nos demuestren su verdadero amor con hechos, con frutos. Porque Pablo dice en otro pasaje de la Biblia, no es que busque dádiva, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Porque cuando tú das, hermano, son frutos que están a favor de tu cuenta. Porque Dios conoce todo lo que hacemos. Y Él conoce nuestra condición. Y conoce lo que hay en nuestro corazón. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bendiciones. Saludos a todos. Gloria a Dios. Saludos, hermanos. Nos vemos en otra ocasión. Amén.